Y como siempre recibimos con muchísimo gusto al doctor Arturo Montero. Él es pues arqueoastrónomo y hoy en esta ocasión nos viene a hablar de la crisis climática que se está viviendo en nuestro planeta y que tiene manifestaciones muy importantes en México. Una de ellas es pues en los cuerpos helados, en estos lugares donde había grandes masas de hielo y que pues ya están desapareciendo. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Pues sí, es una tragedia, es una emergencia. Tu servidor tiene 57 años y cuando yo era muy joven, por ahí de los 17 que empecé a subir a los volcanes, pues encontrabas grandes masas de hielo. Ahorita a mi edad estas masas ya están desaparecidas, o sea, en un lapso de 30 años hemos visto cómo ha desaparecido los grandes bloques de hielo. Por lo tanto, no hay que irnos a Groenlandia, a otras partes del mundo para ver esta crisis, sino la tenemos aquí muy cerquita de Amecameca, unas cuantas horas de aquí de la Ciudad de México. Ya estamos viendo estos cambios tan terribles. Voy a presentarte algunas fotografías de cómo se fue dando esto, pero también una reflexión de cómo se ha ido comportando la naturaleza en nuestro territorio. La primera imagen que tenemos es sobre el volcán La Malinche y nos habla de cuando surge por allá, tenemos unos datos de hace 50,000 años, pues era muy fría. La montaña muy fría y los bosques llegaban a 4,300 metros de altitud. Hoy los bosques por el calentamiento se encuentran más abajo. Bueno, en aquel tiempo era más caliente y ahí podemos ver la primera gráfica. Y así nos vamos adelantando y ya tenemos ahí la presencia de los mamuts y vemos cómo esa masa de hielo, o sea, la Malinche tenía glaciares. Hoy apenas la vemos nevada. Aquí en esta otra imagen estamos viendo los últimos 40,000 años y cómo la temperatura ha ido variando. Hemos tenido periodos más húmedos, otros más secos, más calientes, pero nos podemos dar cuenta que las variaciones en algunos momentos son extremas. ¿Y a qué se debe a veces estas variaciones? Hay un movimiento de la Tierra que es como cuando los trompos ya están perdiendo la fuerza, que es la precesión. O sea, el eje de rotación cambia y por lo tanto la irradiación. Esto genera unos cambios en la temperatura. También los ciclos del Sol se ven con variaciones o las mismas erupciones volcánicas. Estos procesos, lo interesante es que son muy largos, como estamos viendo en estas gráficas, duran miles de años y son pues fenómenos como una erupción volcánica que cambia la atmósfera. Pero hoy lo que tenemos es que en muy corto tiempo hemos acelerado y aumentado la temperatura. Y este es el verdadero problema que nos lleva ya a una crisis. Aquí tenemos esta otra imagen de cómo los lagos han ido variando a través de los años en su nivel. Muy cierto, hace 25,000 años pues teníamos mucha agua. Si nos vamos a la izquierda, son los últimos periodos, son los periodos prehispánicos, epiclásico, clásico y formativo hasta la izquierda, y vemos cómo hubo un periodo de mucho calentamiento. Pero era naturaleza, duraban mucho tiempo. Hoy no, hoy los estamos viendo bastante rápido. Aquí tenemos una imagen de cómo los glaciares se fueron dando. Hace 11,000 años, este es el Nevado de Toluca, hace 11,000 años había grandes capas de hielo. Después viene un periodo de calentamiento y luego viene otro periodo de hielo de hace 8,000 años, pero no con tanto. Hoy en día, en la actualidad, ya no hay hielo. Pero si esto le sumamos la carga industrial, hoy ya ni llega a haber nevadas. O sea, antes la gente decía, sí, cada invierno llega a nevar. Hoy cada 2 años nos llegará una buena nevada. Y esto es simplemente pensar de unos cuantos grados. Podemos ir a la imagen siguiente y en la siguiente imagen, no sé cuál nos vayan a presentar. Bueno, híjoles, esta gráfica así como que da pena. México es uno de los principales productores de dióxido de carbono. Así es. Esos son unos datos que tenemos ahí, seguidos por Brasil. Son datos que terminan hacia el año 2010. Entonces, ¿cuál es el consejo? Que debemos de frenar nuestro consumo, debemos de ser más cuidadosos. Este es el volcán Iztaccíhuatl en el siglo XIX y qué grandes masas de hielo. Hoy eso ya no existe. Felizmente hay glaciólogos mexicanos que están haciendo estudios muy interesantes al respecto. Digo, feliz por el estudio, triste por el hecho de que ya no hay. Que se van a quedar sin que estudiar. En 50 años ya no va a haber. Mira esta fotografía, nuestros amigos podrán apreciar cómo subía la gente en el siglo XIX a bajar hielo
para hacer helados, para cuidar los alimentos. Ahí están sus perros, sus hachas, y por la flor que se ve ahí en la imagen, sabemos que está a una altura de 4.300 metros más o menos. Hoy en día el hielo lo estamos alcanzando, o sea, los hielos perennes, los glaciares, sobre 5.200. Esta imagen es del Iztaccíhuatl de 1944 y se puede ver cómo había los estratos de las etapas de hielo que se iban acumulando sobre el volcán Iztaccíhuatl. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que debemos de racionalizar nuestro uso de energía. Somos una ciudad que consume demasiado. Aquí tenemos desde la cumbre del Iztaccíhuatl esta fotografía, la tomé por ahí del año 86 más o menos, todavía tenía cuerpos glaciares y atrás el Popo tiene también su masa glaciar. Era un espectáculo subir a las montañas, son hielos que estaban ahí de mucho tiempo. Este es el Popocatépetl. Doctor, Mande. ¿para qué? Porque mucha gente pensará, bueno, más allá de verse bonito y nevadito, ¿para qué nos sirve en México a los ecosistemas, al clima, al agua, tener estos glaciares que se formaban cada año y que ahora pues han prácticamente desaparecido? Muy bien, cuando tenemos estas capas de hielo en las montañas, la radiación solar se refleja en estas capas de hielo y se va. O sea, cuando ya no las tenemos y tenemos entonces los suelos de color oscuro de la ceniza volcánica o las piedras, ese calor se queda ahí y entonces nos aumenta la temperatura. Aumenta la temperatura, los bosques ganan altitud, ahora los bosques van más alto porque está más caliente, porque los bosques tienen un límite que se le llama isoterma por el frío. Ganan altura y entonces tenemos menos agua. Esta es una cuestión muy interesante. Aquí estamos viendo todavía el Popocatépetl con glaciar. Esas masas blancas se reflejaban y bajaba la temperatura. Al estarlas perdiendo, entonces lo que tenemos es un aumento, más esto, la contaminación lumínica, más el uso del agua tan desmedido que tenemos y los gases de invernadero. Bueno, la verdad estamos en una crisis y creo que los ciudadanos debemos de empezar a racionalizar nuestro uso del agua. Hay muchas conductas que podemos irlas realizando en nuestra cotidianidad, siendo más racionales, apagando la luz, consumiendo menos agua, usando menos el vehículo. Somos millones de habitantes. Si cada uno vamos contribuyendo, volveremos, no ahorita, pero tal vez en un futuro a apreciar estos paisajes alpinos que eran tan característicos. Mira qué triste cómo está el Popocatépetl ahora. Esta imagen ya nada más quedan las huellas en la roca de lo que fue el glaciar, que fue la fotografía anterior. O sea, en un santiamén se fue. Claro, ahí hay una actividad volcánica del Popocatépetl que ayuda mucho a que el glaciar se vaya perdiendo, mas sin embargo, pues bueno, ahí está tu servidor con Estanislao, cuando hacíamos la topografía en la cumbre del Iztaccíhuatl y cuando este glaciar que está ahí abajo, pues hoy se encuentra desaparecido. Estamos a tiempo, tenemos muy poco tiempo, cierto es, para empezar a revertir nuestras conductas, que esto yo creo que además de lo que hacen los gobiernos, además de lo que hace la sociedad civil, nosotros como ciudadanos también podemos empezar a tener una actitud de más solidaridad con el ambiente. Así es. Sí, tener esa actitud y también exigirle a los gobiernos que tengan reglas más estrictas para poder evitar las emisiones. Por eso hemos traído el tema, porque recordarán que la semana pasada pues hubo una llamada de atención a los gobiernos de que estamos ya en puntos críticos. Aquí, por ejemplo, vemos a tu servidor, estaba yo escalando en hielo. Estos son los glaciares orientales, ya no existen los glaciares orientales. Lo que quiero decir es que tenemos 3 elementos para ver cómo la crisis está tangibles en México. Los glaciares se están perdiendo, ese sería el primero. El segundo, los bosques están teniendo mayor altura, se van ganando altura porque es más caliente la montaña. Cuando la montaña es fría, el bosque va abajo. Cuando la montaña es caliente, el bosque va arriba. Entonces los bosques van ganando altura, de tal suerte que en México tenemos los pinos más altos del mundo. Y lo último, el nivel de los lagos. Teníamos grandes lagos en el altiplano central de México y estos lagos se están secando. Entonces son 3 elementos visibles, tangibles, que nos dan un SOS para variar nuestra conducta. Pues ahí está, no hay duda. Muchísimas gracias, doctor. Nos vemos la próxima semana. Claro, con Cholula, yo creo. Vamos a hablar de Cholula. Muy bien, perfecto.